la vida hay cosas que nos afectan y nos llegan a desubicar de una manera que no entendemos. Para ayudarte en el estrés diario, en el Morning te damos unos consejos para tener paz interior. Paz interior, calma en el alma y por supuesto nuestra especialista en familia, Claudia Cuyún, psicóloga. Qué genial y qué fantástica, Claudita. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes. Vamos a hablar de un tema muy especial y necesario, el rol de papá en todas sus extensiones, diríamos. Claudita, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Sharon, Danilo, audiencia, qué alegría estar con ustedes nuevamente en este 16 de junio. Mañana en Guatemala se celebra el Día del Padre, ayer en otros países como Estados Unidos y otros, yo veía en las redes que ya felicitaban a sus papás, qué lindo. A quienes tengan su papá, miren qué regalote el que la vida les da todavía, y los que ya no, pero tuvimos un buen papá, pues gracias a Dios por ese rol de padre que tuvimos. Y los que están ejerciendo ahorita con niños pequeños o en adolescencia, qué linda oportunidad de la vida para influenciar, para orientar y guiar. Así que yo me siento contentísima de ser portadora de lo que sé como psicóloga, que el papá puede hacer en la vida de los hijos para marcarlos, ¿saben? Como ese arco que está lleno de flechas y que cada hijo es como una flecha y el padre tiene esa capacidad, esa fuerza, esa esperanza, ese ímpetu de lanzarlos a lo más alto que ese hijo pueda llegar a ser. ¿Y saben cómo se hace eso? Creyendo en los hijos, hablándoles positivamente, teniendo sueños para ellos que nosotros creemos en verdad que ellos pueden llegar a tener. Animándolos. El hijo necesita ser animado y lanzado al futuro como flecha en la mano de un padre valiente. ¡Qué belleza! Y obviamente en estos tiempos, Claudita, quizá o tú nos vas a confirmar si ha cambiado el rol de papá en la crianza en los últimos años. Pues sí, ha cambiado. A mí me gusta mucho, Virginia Satir es una gran psicóloga del desarrollo evolutivo de los niños y dice que, fíjense qué lindo, que el papá tiene un papel tan importante porque él tiene la capacidad de recuperar el aliento de los hijos y sacarles nuevas energías para enfrentar el mundo exterior cuando algo va mal. Imagínense, la voz del padre. Okay. La voz del padre, las palabras del padre, con aquello que tú lo marcas, y sí ha cambiado. Ahora, yo he estado reflexionando en estos días sobre este tema y pues también pensando en la crianza, cómo era antes, cómo la tuve yo y alrededor. Y bueno, básicamente el padre ha tenido un rol de proveedor, ¿verdad? Papá iba a cazar los alimentos, el dinero y lo traía a casa, mientras que mamá se quedaba criando, educando. Haciendo hábitos, formando valores, y papá llegaba a veces solo a regañar. El que castigaba. Sí. Y es que así decían, ¿verdad, Claudita? Cuando venga tu papá te vamos a castigar. Pero eso es injusto porque, es decir, vamos a hablar no de bueno ni malo, sino que vamos a hablar de que pobre papá. Entonces satanizamos a papá porque cuando llega nos cae el cincho. Ajá. Y cuando mamá se lava las manos, ¿verdad? Ajá. No, cada uno tenemos que ejercer nuestro rol en el momento que el hijo lo necesita, porque ahí está la importancia del cambio, es cuando lo necesita. Si tú le hablas 3 horas más tarde, ya pasó. Exactamente. Esto es bien importante reconocerlo y no dejarle ese rol a papá. Pues entonces estábamos hablando de cómo ha ido cambiando. Conforme la mujer fue ingresando al mundo laboral, pues hay muchos roles que se han compartido y algunos incluso invertido, ¿verdad? Es cierto. Ahora hay papás que se quedan en casa, incluso haciendo la crianza, y mamá sale a trabajar porque pues tiene un mejor salario, porque papá se quedó sin trabajo y oportunidades. Y entonces sí ha ido cambiando. Y yo recuerdo que ya cuando yo ya fui mamá y todo, yo miraba hombres que ya cambiaban pañales, ya daban pachas, se levantaban en la madrugada a ver a sus hijos. Ya no solo era el rol de mamá, ha ido cambiando. Y ahora
ha ingresado mucho más, pero también esto da cuenta en los estudios científicos de que los hijos crecen con un acercamiento mayor al padre, al cual se pueden acercar en momentos de dudas, de preguntas, y no es aquella figura lejana. Eso te iba a preguntar, ahora hay más confianza, podríamos Mucha decir. más, aunque siempre el padre sigue siendo esta figura de autoridad de la casa. Yo lo veo en mis pacientes, aunque los papás se esfuerzan, papás hombres se esfuerzan en ser de estos papás más modernos, que hablan con sus hijos, que les traen los temas de sexualidad, de licor a la mesa, de relaciones con hombres o con mujeres, según sea el caso. El papá cuando habla tiene una cosa que frisa a los hijos, es la autoridad, ¿verdad? Sí. Es la presencia del padre, pero precisamente eso es lo que el papá da a los hijos, fuerza. Hay estudios que refieren que cuando un niño va al parque y se está subiendo al resbaladero más alto, viene mamá y le dice, ay, cuidado, no te subas, ay, pero con cuidado, ay, agárrate de aquí, Te vas a lado, caer. sí. Mientras que el papá le dice, Dale. vamos, mi hijo, dele, usted puede. Es la fuerza. Sí. La fuerza del padre. De hecho, también tiene mucho que ver cuando un niño se cae. Es Cuando un niño correcto. se cae, la mamá corre a levantarlo y el papá Deja que se levante solo. Sí, y el papá incluso le dice a la mamá, déjalo, él puede, que se levante. Y, ¿verdad? Sí. El papá es fuerza, el que sostiene, protege y guía, podríamos decir, en esa Sí, parte. Sí, Ah. da mucha fuerza y también impulsa al futuro a los hijos. Impulsa al futuro. bien determinante. Acuérdense que los papás le dicen, a mí me gustaría que tú fueras ingeniero, o le dicen, tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser doctor, tú vas a... Y papás, oigan esto, escuchen, hay que decirles también, tú eres feliz y tú vas a ser feliz. Eso. Y tú vas a escoger lo que a ti te haga sentirte muy feliz. Y yo voy a respetar tu sueño, porque tú eres único, tú traes capacidades y aptitudes. Y yo creo en ti. Los niños necesitan esa reafirmación del padre. Wow, qué importante. Qué Sí. importante mencionarlo porque creo que estamos justo en una temporalidad donde se puede reafirmar e impulsar al niño para que sea feliz Sí. en lo que vaya a decidir. Y saben algo, la voz del padre es como esa voz que te acompaña, sea que esté vivo o ya no lo esté, te acompaña, te recuerdas de eso. Hay un caso de una niña a quien su papá le escribía cartas y en las cartas recurrentemente le pone 3 cosas. Una es, siempre cree en Dios, la otra es, estudia, y la otra es, tenía un hermano menor, cuida a tu hermano. Y a lo largo de la historia, de la cronología de la vida de esta persona, ve que esas son las 3 comandas del padre. ¿Qué pasa con esta persona? El padre muere, pero ciertamente nunca se aleja de Dios, cercana a Dios, estudia toda su vida y y cuida al hermano. Aunque el hermano es mayor, pues lo llama y esto y lo otro. Y la voz del padre te acompaña a lo largo de la vida. Ese es el ejemplo que estoy mostrando. Entonces, a los padres, buscar bien aquellas palabras que vamos a decir a nuestros hijos, porque tu voz le acompañará siempre. ¿Qué pasa con los padres ausentes, los que no están? Bueno, los padres ausentes dejan un gran vacío en los hijos y los hijos preguntan, aún en el kinder, ¿y dónde está mi papá? ¿Y cuándo va a venir mi papá? ¿Y por qué otros niños tienen papá y yo no? Entonces hay que decirles, mi amor, usted tiene papá. Lo que pasa, y decirles la verdad, es que él está en otro país o él murió y está en el cielo, como tú manejes esta situación espiritualmente, o sencillamente papá, pues no sé dónde está, pero tú sí tienes un papá, porque todos los niños nacen de un papá y de una mamá. Estoy pensando en niños pequeños. Tú naces de una semilla que puso mamá y una semilla que puso papá y de allí naciste tú, pero tú tienes papá. Vivo o muerto, todos tenemos un padre porque todos tenemos una teología, una identidad primaria que viene de un padre y una madre. Eso es ¿Y a quién temprana podría- edad, pero digamos, perdón Danilo, y el adolescente o cuando va creciendo, ¿cómo se podría reforzar esa parte? Buscando y manejándolo con la verdad sin darle Ok. mayor detalle, pero sí diciéndole, no sé dónde está mi amor, la verdad, hasta el momento yo no sé, o decirle, tu papá murió, ¿verdad? Ya lo sabemos, y contarle la historia de verdad, lo que haya sucedido, y de ahí cómo podemos reforzarlo. Podemos reforzarlo buscando una figura que Eso. lo represente, el abuelo, un tío, pero que sea constante, no que lo haga un fin de semana y 10 no. Alguien que se comprometa de por vida en lo que el niño crece, hacer esa figura que lo acompañe y que le enseñe roles masculinos, cómo se comporta
comporta un hombre dentro de su masculinidad y que esté presente para él o para ella. Fíjense que es muy importante los papás que trabajan mucho o viajan, pero que hagan un espacio cuando los hijos van a salir en algún acto, en alguna clausura, en una presentación de un teatro, que vayan. Esa presencia les da autoestima, les hace sentir valiosos, importantes, y que lo que ellos están haciendo, presentando, por sencillo que sea aquel bailecito, lo que vayan a hacer, es tan importante que papá vino a verme. Yo recuerdo cuando yo daba clases de baile español, tuve academia de nenas de 5 años, por 5 años, había un papá que era piloto aviador de una nena pequeñita, y este papá, cada vez que tenía vuelo la llegaba a dejar y la miraba, me pedía permiso de verla unos minutos antes de salir de vuelo, con su uniforme y todo. El señor llegaba, la miraba. Esa nena se sentía feliz y acompañada. También cuando van a los teatros a verla. Hay el caso de otro papá que por X o por Y nunca pudo ir a un acto de sus hijos o de su hija en este caso, pero el papá tenía bien algo, y escuchen bien, papás, porque no hay excusa para que no celebres y le des importancia a las actividades de tus hijos, por pequeños que sean. Este papá no podía ir al teatro, nunca pudo, pero antes de que su hija se fuera a ese recital o lo que tuviera que presentar, la mandaba a traer a su oficina, le tomaba fotos, le decía, preséntame aquí lo que vas a hacer, quiero ver ese baile, le tomaba fotos y ya la mandaba empoderada y contenta porque papá la había visto. Y ese recuerdo sí está. Es diferente cuando un papá no se entera de nada y ni siquiera va. Totalmente, entonces, la presencia. Hay unos reels por ahí que salen en Instagram donde hay una nenita, seguro todos lo han visto, y esta nenita está haciendo su presentación de, creo que es de ballet, y empieza a ver que todos están, ¿verdad? Y está su mamá, pero no ve a su papá, y ella con sus ojitos viendo. En eso localiza al papá, y cómo su expresión le cambia totalmente, hasta se le ve que quiere llorar de la emoción. ¿Por qué? Porque papá, esa figura fuerte de respaldo, de lanzamiento a la vida, está allí presente viéndola y se siente feliz. Sí, es bien importante, y si no, reforzarla con una figura, como bien mencionabas tú, una figura constante, un abuelo, un tío, un padrino, ¿verdad? Sí. Ese hombre que representa ese poder, ese respaldo, ¿verdad? Sí, y estas personas, vamos a ver cómo sería la dinámica aquí de una mamá que no tiene papá presente para la vida de sus hijos. Aquí la dinámica sería localizar dentro de la familia o el padrino o el tío o ese amigo que va a ser para siempre, que es como familia, y preguntarle la mamá que si él podría y querría ser esa figura, y dejarlo que lo piense, que lo analice, porque es un compromiso. ¿Por qué? No puede venir hacerlo unos días y después desaparecer, porque es otra pérdida para el niño, es otra ausencia. Ok, ¿verdad? Puede ser también un golpe, ¿verdad? Y si es intermitente, a veces sí y a veces no, es un apego ansioso. ¿Cuándo va a venir? Y ahora no vino. Claro. ¿Y por qué no vino? ¿Y qué tengo? Y eso que yo hago así, es la ansiedad con la que se siente cuando una persona es intermitente. Wow, qué buen ejemplo. Dice por acá, Claudita, yo tuve un padre ausente, sé quién es y lo veía 1 o 2 veces al año. A los 13 supe que tenía otra familia, y porque lo vi en un centro comercial y él me ignoró por completo cuando me vio. Tomé a mi tío como figura paterna, pero a los años que él ya tuvo sus hijos, me dejó de un lado. De pronto sentí un doble abandono, justo lo que mencionabas, y me sentí culpable por darle el lugar de papá a alguien que al final no era mi padre, y le importó súper poco dejarme de lado. Imagínate, qué caso tan claro de lo que estamos ejemplificando aquí en contenido, porque por eso les vuelvo a decir, cuando esta mamá busque a alguien que vaya a representar a esa figura, uno decirle, no es tu papá, pero él te va a acompañar en la vida, ¿verdad? Es un hombre y te quiere mucho y va a estar contigo, pero que de verdad tome el compromiso y la acompañe pues siempre, porque sienten doble abandono y no es justo para, fíjense, ella encuentra al padre, no la voltea a ver, abandono, tristeza, y la persona que la tenía que, porque se había comprometido a hacer ese refuerzo,
la abandona cuando tiene sus hijos, no era un compromiso de corazón tal vez, o lo olvidó, o de suficiente amor. Miren, para hacer esa figura se necesita primeramente el amor, porque el amor te lleva al compromiso. Y un amor sincero te hace adoptar a ese niño en tu corazón de verdad. Sí. Lo proteges, lo amas. Entonces es solo cuando se tienen esas cualidades. En el caso de los papás, yo no sé, pero estadísticamente o ustedes como psicólogos tendrán algún análisis, Claudita, de que sí las niñas somos más apegadas a papá y los niños a mamá. Bueno, aquí hay un ejemplo muy claro. En las niñas, nuestro primer hombre de la vida es papá. Eso es lo especial que es. Y para el niño, para el varón, la primera mujer de su vida es su mamá. ¿En qué sentido? Es el diferente, es con quien yo me hago una diferencia, pero me caigo bien, puedo convivir con esa persona, me gusta como es de hombre, yo veo que es diferente, que digamos, o tiene barba, o es peloncito, tiene una voz ronca, él no se mueve como yo, pero se mueve distinto, pero eso que yo veo me gusta. Y entonces esa es la diferenciación, y eso es bueno. Por eso es esa gran admiración, por la diferenciación en el sexo, ¿verdad? Y nos da el apego. Y la aceptación de esa diferencia. ¿Sí? Ya. Cuando hay una diferencia, pero la acepto, ahí hay un gran amor y una gran admiración. Incluso en la pareja, cuando hay una gran diferencia entre los dos de pensamiento, de algunas cosas, puedo respetarte y admirarte y aún así seguir junto y amarte. Algo así le pasa a los niños. Entonces sí, en los primeros años, por eso está el complejo de Edipo y el complejo de Electra, porque simbólicamente nos enamoramos del sexo opuesto, ¿no? De nuestro papá o de nuestra mamá, ¿verdad? Yo lo tuve bien fijo ese complejo. Sí, pero él hizo un buen trabajo, lo rompió a tiempo y ese rompimiento del apego, del complejo de Edipo duele un poquito a los niños, pero es muy bueno para su crecimiento. ¿Y a qué edad pasa aproximadamente? A mí me pasó, bueno, ¿a qué edad? Bueno, no estamos hablando de mí hoy, vamos a hablar científicamente. No, pero es un ejemplo. Mire, audiencia querida, aquí nunca vengo a hablar de mí, pero a veces hago esto se llama, para que lo sepan, se llama autorrevelación y solo se utiliza cuando va a ser útil para la audiencia o para un paciente, ¿verdad? No es un egocentrismo, ni es que yo vaya a contar mi historia, no, se me vino porque esto es tan natural, es tan agradable el programa que se te vienen 1000 ideas y aquí en cabina uno no sabe qué va a pasar. No. Entonces esto fue lo que vino, pero bueno, este complejo empieza a romperse a la edad de los 7, pero más fuertemente cuando empiezas a desarrollar, ¿verdad? Cuando te empiezan cambios secundarios, empieza a romperse y el padre mismo, cuando es sano, empieza a hacer a distanciarse, ¿verdad? Por respeto a los cambios del cuerpo de la niña, la mamá también por respeto al cuerpo del niño que va cambiando. Lo que debe de hacerse aquí es hablar. Por ejemplo, había una niña que se le sentaba al papá en las piernas y papá la arrullaba cuando era niño y mi nena y no sé qué. Y cuando ya la nena creció, ya le salieron características secundarias como sus senos, ya su cinturita y todo, papá la quitaba de sus piernas. Pero en este caso nunca le explicó por qué. Entonces la niña puede llegar a sentir rechazo. Mientras que si le dice, mire mi amor, ahora usted se va a sentar aquí a mi lado, es mi princesa, ay papi, pero a mí me gusta encima de ti, porque a la niña le va a gustar sentir ese calorcito, esa contención de su papá. Le dice, sí mi amor, pero ahora usted ya es una señorita y las señoritas se sientan en esta silla, pero siempre al lado de papá te ama y tú eres linda. Claro. Esto es diferente a que solo pasa sin explicación. Ahora se sienta aquí. Sí, y cuando esta nena llega a su consejera o a su psicóloga, mejor dicho, la psicóloga le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu papá no supo cómo explicarte esto que yo te voy a explicar. ¿Qué es lo que es más común? Que no se sabe cómo explicar eso. Es lo que es más común y por eso es que preguntas y espacios como este
es tan importante porque estas capsulitas hacen una gran diferencia en el corazón de una hija, que en vez de sentir rechazo, ya no me quiere, puede sentir, estoy creciendo, ahora me da un lugar especial a su lado porque yo soy señorita y otro contenido en su mente, no rechazo, porque también esto implica que si sintió un rechazo, que no fue rechazo, pero así lo percibió ella, ella pueda ser más sensible a los rechazos masculinos de las parejas en un futuro. Porque estamos a las puertas de esa adolescencia que la va a llevar a los noviazgos. Por eso me encanta como hacer ese link de la infancia, porque es lo que nos va a llevar a entender el comportamiento del adulto. Es correcto, es correcto. Yo me recuerdo que cuando tuve el complejo de Edipo, me hacía la más chiquita. ¡Ay, qué linda, regresiva! O sea, sí, y entonces, y empecé a hablar así, yo podía decir chocolate y decía, es que quiero cocholate. ¡Ay, entonces, qué linda! Para que te quisieran de la misma manera que antes, te lo expresaran igual. Exacto. Claro, imagínate la necesidad de seguir siendo la nena de papá, ¿verdad? Exacto. Porque yo creo que siempre existe eso. Queremos ser las nenas de papá a pesar de que vamos creciendo. Sin embargo, estas etapas transitadas de una manera sana, pero por eso es tan importante que los papás hombres se formen en esto, porque es que son pequeños espacios donde podemos lastimar sin darnos cuenta, ¿verdad? Igual a un hijo hombre. Por ejemplo, el hecho de entrar a una habitación cuando un hijo o una hija se está cambiando, ya está creciendo, decirle, antes entrábamos, ¿verdad? Sí. Ay, mi amor, recoja esto, no sé qué, y bueno, pero ya cuando crecen, los niños se sienten incómodos, y decirles, mire, mi amor, de aquí en adelante, yo le voy a tocar la puerta para entrar porque usted ya está creciendo y yo respeto su cuerpo, siempre lo he respetado, pero ahora usted está creciendo, entonces yo le voy a tocar la puerta y usted me dice si puede entrar, y hacerlo de verdad. Eso lo pone en un lugar al niño, wow, ya estoy grande, respeto, me estima, me quiere tanto que me respeta, que si seguimos invadiendo como que fuera un niño. O que si lo seguimos viendo como que si fuera un niño, ya está creciendo. Mira qué interesante lo que dices, Danilo, porque a veces seguimos tratando a nuestros hijos como niños y ya son hombres, pero los que tenemos que crecer ahí somos los padres. Wow, sí. Somos los papás, porque el niño siguió su camino y creció hasta volverse hombre. Pero nosotros, algo, y lo digo también como mamá, nos sucede algo. Siempre los vemos chiquitos. Y hace poco decía mi paciente, es que, de su suegra, es que siempre trata a mi esposo como niño y él es un hombre. Wow, qué razón tenía, y eso le hizo reflexionar después a la suegra de que su hijo de verdad es un hombre que lo va a tratar como tal, porque eso llegaba a ser incluso algo como que la esposa lo sentía como ridículo y al hijo incómodo. Pero a veces también los hijos no saben cómo decirle a la mamá, ya crecí, no me trates con cuchicuchi, ¿verdad? Porque hay veces que les dicen, sí, pero ya no me dejes en la puerta del colegio, sino ya empiezan a decir que lo dejen ya como caminar. Y así. Sí, y tienen esa edad, y eso es en la adolescencia, incluso cuando ya no quieren que uno les dé un beso a la despedida, a los hijos hombres, porque los molestan sus compañeros, y uno de mamá se ofende, no se ofendan, es parte del crecimiento, por favor, ya no los besen, no les lleven la lonchera a la puerta del bus, porque eso les da mucha vergüenza, ¿verdad? Exacto. Así como aquel caso famoso que se hizo viral cuando decía, bájate bebé. Ay, imagínate, sí. Tremendo. Sí, o hay otro reel, a mí me gusta ver bebés y cosas que dan chiste, que dice el señor, dice que él es el hijo favorito de su mamá, ¿saben por qué? Dice, porque yo voy a ser siempre su bebé, ¿no lo han visto? Sí, ajá, siempre, tremendo. Tremendo señorón, bebé de mamá, eso no se puede porque además hacemos daño con eso. Miren qué importante, y como bien mencionabas, Claudita, son pequeños espacios, pequeñas situaciones que van a forjar el carácter y son determinantes también para la vida de los adultos. Así que seguimos no solo celebrando, sino que también entendiendo este nuevo comportamiento de las relaciones con papá. Claudita, ¿qué consejo le darías a un papá que se quiere involucrar más emocionalmente con sus hijos, pero que no sabe cómo hacerlo ni encuentra las formas de acercarse? Me encanta la pregunta, muchas gracias, no sé cómo se llama, pero no sé si dice, pero me parece que la pregunta es una pregunta sensible de un papá que se está dando cuenta que quiere una relación cercana con sus hijos, más allá de la provisión y de la protección, que significa que un padre cierre la puerta en la noche con llave en casa y que papá nos cuida. ¿Qué hacemos? Tiempo especial es mi recomendación. Tiempo especial quiere decir comparte con tus hijos individualmente
45 minutos haciendo una actividad para los dos que tu hijo escoja. No cuenta el tiempo que vas en el carro, sino tiempo donde se puedan ver a los ojos. Y tú en ese tiempo que vas a hacer, conocer sus gustos, escuchar de qué te habla, escuchar su risa, conocerle, porque ese tiempo intencional hace que el corazón del hijo se acerque y anhele volver a estar contigo. Esa actividad está descrita en los libros de psicología y se llama tiempo especial con cada hijo. Si tú lo haces permanentemente como una vez a la semana, vas a lograr hacer ese tiempo emocional y esa relación emocional con tu hijo. ¿Por qué? Cuando uno comparte tiempo con una persona, ¿qué pasa? La conoce, sabe que le gusta, sabe que le disgusta. Empieza a conocer los gestos. Hoy viene calladito, ¿qué tendrá? O viene más chistoso, hoy la pasó bomba. Tiene preguntas, sabe que puede contar contigo. Si lo haces hoy junio porque es Día del Padre y de ahí lo haces en diciembre porque es Navidad, no hiciste nada. Entonces tiene que ser como, ¿sabes qué, hijo? Tuve, ya saben que a mí me gusta poner así los ejemplos. ¿Sabes qué, mi amor? Tuve esta idea. Vamos a implementar algo que se llama tiempo especial. Y eso quiere decir que cada semana, el martes, por ejemplo, vamos a tener un tiempo. Y mira, si el niño es chiquito, le enseñan el reloj. De aquí para acá son 45 minutos y vamos a hacer algo juntos. Y tú vas a escoger la actividad. Andar en bicicleta, platicar, ir a comernos un helado, caminar, lo que sea. Tú y yo solo, sin tus hermanos, sin tu mamá, y lo empiezas a hacer. Y así lo vas haciendo con cada hijo, pero cúmplelo y comprométete. Y yo te aseguro un 99.9% que te vas a poder acercar emocionalmente a tu hijo. Tú también tienes que dejar el teléfono de lado, no contestar llamadas. Ese tiempo, 45, es con tu hijo y con tu hija. Tiempo especial. Qué interesante, buscar ese tiempo especial. No tienen que fabricarse algo tan grande, pero sí el espacio importante, ¿verdad? Para interactuar. Y justo la semana pasada, se recuerda, Danilo, estábamos en una actividad y luego vimos en un restaurante que estaba papá e hija y estaban con el celular. O sea, no había ningún tipo de comunicación, estaban como comiendo y luego todo el celular. Entonces dije, oh, wow, se está perdiendo mucho el tiempo y lo que tú decías, ¿verdad? Uno de los dos tiene que decir, ya no más el celular, vamos a platicar cómo te está yendo en la U, ¿verdad? Cuáles son tus proyectos, e interactuar y tener ese espacio para conversar, pero no para verse con el celular. Claro, ahí perdimos, ¿verdad? Comimos, pero perdimos, no nos conocimos. Y eso va lo mismo para todas las relaciones. Es que cuando tú dejas el celular, le estás diciendo a esa persona, ¿sabes qué? Tú eres más importante que todo ahorita para mí. Y le dedicas ese tiempo, pero como les comento, mirándose a los ojos, porque ahí vas a descubrir, lo vas a conocer. Y para los adolescentes, para los papás que tienen hijos adolescentes, lo mismo, ese tiempo especial. Y aquí, haciendo una actividad donde puedan, con los adolescentes es conversar, mira, y sin imponer nosotros como adultos, es que tienes, es que debes, cuando nosotros nos escuchamos, los papás diciendo es que tú debes, es que tú tienes que hacer, es que deberías, perdimos mucho. Le podemos preguntar, ¿y qué opinas tú de esto? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Qué harías de diferente? ¿Cómo podrías mejorarlo? ¿Por qué estamos desarrollando criterio en nuestros hijos? Y el adolescente necesita sentir que tiene opinión porque ya se está separando de nosotros desde hace tiempo y se está convirtiendo en un adulto. Entonces, no siempre harías. Todo lo que deberías, tendrías. Eso es un mandato y ya no le damos espacio al hijo a darnos la opinión. Y ya el hijo, ¿qué va a hacer? Se va a callar porque ya siente que le pusimos la bota encima. ¿Sí? Se comprende esto. Entonces, cuando el adolescente se siente en un espacio de diálogo donde lo que él dice también cuenta, por ejemplo, qué interesante lo que dices, no lo había pensado, es que ahora en este tiempo es así, ¿verdad, mi amor? Fíjate que en mi tiempo, pero qué bonito ahora, porque ahora la verdad también hay muchas cosas buenas de este tiempo. A mí, yo veo a mis pacientes, escuchaba a mis hijos en la etapa de adolescencia, decía, a mí me hubiera gustado un poco así, un poco más de libertad de mis papás, que me escucharan, que por ejemplo, darse un beso no era pecado, ¿verdad? Hay mamás que enseñan que eso es pecado y eso no es pecado, eso es lo que hace un niño, una niña adolescente a esa edad, es lo más natural. Entonces, cuando yo veo mamás y papás evolucionados,
que plantean la vida sin libertinaje, pero con naturalidad, con normalidad. Me gusta mucho porque los hijos crecen más sanos y ¿saben qué? Los hijos les van a preguntar las cosas a ustedes y no a alguien que no tiene la experiencia ni el amor que ustedes tienen para enseñarles. Que les va a alterar la respuesta y el mensaje de lo que quieren aprender, ¿verdad? Exactamente, también por ahí he notado yo que en esta época de mucho feminismo, no sé si también anteriormente existía, pero creo que también, en donde las mamás quieren cumplir el rol completo y muchas veces minimizan o eliminan qué es lo que el papá tiene que aportarle al hijo. Esto pues prácticamente porque no saben, pero como tú decías, una mamá aporta cierta cosa a sus hijos y un papá aporta ciertas cosas también. Claro, a veces lo que nos sucede, Danilo, y qué importante lo que preguntas, porque hay papás que se quejan con toda la razón, es que solo sirvo para traer dinero, pero no me toman en cuenta en nada. Y a veces las mamás también tenemos que confiar en la capacidad de ese hombre que escogimos como padre para nuestros hijos, de que él también puede hacer las cosas a su manera, desde su ser hombre, a su manera, y que está bien, no tiene que ser exactamente como, voy a poner un ejemplo X, como tú pones la mesa, tal vez él la puso diferente o no puso la servilleta, pero la puso y está bien, y eso es lo que él hizo. Y no lo aceptamos muchas veces, y en ese no aceptar, porque las cosas tienen que ser como decimos nosotras, les quitamos la oportunidad de involucrarse y los desanimamos. Entonces, también nosotras como mamás, dar espacio a esos hombres a que hagan su paternidad a su manera de hombres. Está bien también, porque los hijos también necesitan de esa parte. ¿Verdad? Tienes razón, ¿no? Y sabes, Danilo, que quizás, no sé si tenga esto que ver, como tú decías, con el feminismo, o tenga que ver con que a veces pensamos que por ser mujeres lo hacemos mejor, o somos más detallistas y que a nuestro hijo le va a gustar más. No, el papá también puede, confiemos. Si confiaste en ese hombre para casarte con él o tener hijos con él, confía en que va a poder hacer una pacha, cambiar un pañal, servir una mesa, hacer frijolitos, los huevitos, diferente, pero lo va a hacer. Y sabes que tu hijo y tu hija va a ser feliz de que papá haga esas cosas también. Algo que también han puesto de ejemplo y que a veces suena chistoso es cuando las mamás comparan a los niños con el papá y le dicen, ya venís caminando ahí lento igual que tu papá. Y hacen ese tipo de comparaciones, ¿verdad? Ese tipo de comparaciones, Sharon, es sumamente negativo, sobre todo cuando les mencionamos que se parecen en un defecto del padre. Y lo que causamos con eso, uno, es una herida, y dos, es rebeldía. ¿De qué? Dice que me parezco a mi papá en que soy tonto, que soy malo, pues ahora lo voy a hacer, para demostrarle que sí es verdad, ¿verdad? Entonces, podemos causar ese tipo de rebeldía, porque herimos. Todos, papás y mamás, tenemos cualidades y tenemos defectos. Cuando vayamos a comparar a nuestros hijos con su padre, que sea por algo positivo, algo que admiramos, entonces ahora, a pesar de que esté separada y divorciada o lo que sea, ese papá tuvo algo bueno para que lo escogieras, y si tú hieres a tu hijo con eso, lo vas a poner rebelde y lo vas a hacer sentir mala persona. Vas a bajar su autoestima. Sí. Perdón, Sharon, estaba pensando algo más. Baja su autoestima. Y justo me estaba recordando de un niño que iba con su papá y dice, la mamá le dijo, es que huele rico igual que el papá. O sea, este es a la inversa, este es un ejemplo diferente. Bonito, positivo. Y el niño feliz, y yo, wow, qué rico les es que usa la loción de papá. O sea, imagínate lo poderoso que es el niño, porque papá es así fuerza, ¿verdad? Es el grande, el que puede todo, el que nos defiende, ¿verdad? Y que le digan, hueles igual que papá, es wow, yo soy muy fuerte también. Exacto. Puedes decirle, eres tan buen deportista como tu papá, eres tan divertido como tu papá, tu papá me hace reír mucho, o me hacía reír mucho, eres tan guapo como tu papá, eres bueno, te importa la gente, mira cómo tratas de bien a la gente. Así somos, y así es tu papá también, ¿verdad? Cosas así que son sinceras. Porque, vamos, sea la situación que estemos ahora con ese papá, tiene cosas buenas también. Sí, totalmente. Y les digo, justo hoy que venía entrando, yo cuando saludé al Poli me sentí mi papá. O sea, porque mi papá así saluda. ¿Qué tal, mi amigo? Buenos días. O sea, él siempre es como muy cercano para saludar. Entonces, el comandante Varías. Así le digo yo, mi comandante Varías es un amor, es una persona sumamente educada y gentil. Sí, nuestro comandante acá,
Pero es la forma, entonces hoy me sentí muy linkeada y dije, ay, sí, me parezco mucho a mi papá, que incluso me lo han dicho. Entonces, ¿el papá define la identidad del hijo? Totalmente, es uno de sus roles. Uno de los roles del papá es la identidad de su hijo. ¿Por qué la identidad? Porque él afirma la personalidad, ¿saben? Y le da una visión a futuro, o lo proyecta a futuro, el papá. Ajá. La identidad, ¿por qué? Porque el hijo sabe que viene de allí, igual que de la mamá, pero el papá como es fuerza, papá es ímpetu, papá es un logro a lo máximo, todo lo puede, le da esa identidad. Cuando el papá desaparece, el niño queda de alguna manera muy débil, ¿verdad? Y entonces es lo que ha pasado en muchos casos, es mamá cuando tiene que salir a tomar ambos papeles, y es lo que se llama, ¿se acuerdan que yo, no sé si les he dicho aquí, pero MAPA quiere decir mamá y papá, y PAMA quiere decir papá y mamá, dicho por niños, dicho por pacientes. Ok. Había un niño que había crecido sin su papá, y le decía el día del padre a su mamá, feliz día del padre, MAPA. Imagínate, MAPA. ¿Y por qué? Mami, porque tú eres mi mamá y mi papá, ¿verdad? Ellos saben que la mamá trata de hacer eso, aunque las mamás nunca podemos ser papás, ni los papás nunca van a poder ser mamás, pero a la hora de la necesidad hacemos roles. Total. Porque son los roles, no es el hecho de ser o no ser. Asumimos roles de valientes. Sí, totalmente. Y por eso también un reconocimiento. Y justo te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando esos niños no tienen relación con papá? ¿Verdad? Si ellos son quienes definen la identidad, no hay una relación, o quizás es esporádica, porque justo nos comentaban acá, dice, hay demasiados papás que abandonan a sus familias y principalmente a sus hijos. Sí, cuando abandonan y no está, allí tiene que salir a fortalecerse la madre, y tener mucho cuidado en no feminizar, si es hijo o hombre, a los hijos, porque nosotras como mujeres no podemos dejar de movernos como mujeres, de tener los modales bonitos, suaves de mujer, y entonces nuestros hijos van a estar muy cerca. Entonces aquí, ¿qué? Uno, si podemos buscar una figura que lo sustituya, les cuento, no siempre se puede. Y si no siempre se puede, vamos adelante con lo que hay, nos tenemos nosotros, nosotras. Y en ese nosotras, entender que aplicarnos en escoger actividades, voy a pensar en hijos hombres, varoniles, que les ayuden a desarrollar todo eso de hombres a nuestros hijos, sus modales, sus carreras, ¿verdad? Los hombres se tratan diferentes. Yo crecí entre hombres, y entonces por eso lo sé, que son diferentes a como yo era. Y entonces pueden ser tan masculinos y pueden ser, comprender cómo se desarrolla un hombre en la sociedad a través de la observación de un buen coach, por ejemplo, de un doctor que lo ve en toda su infancia, de un maestro, de un tutor. Pueden ser figuras también. No siempre contamos con la valentía de un familiar que quiera acompañarnos el resto de la vida, porque tampoco es fácil esa tarea, ¿verdad? Yo lo que sí les recomiendo a las mamás que no tienen a los papás de sus hijos cerca o están en abandono sus hijos de papá, que no les vayan a mentir, no les digan, ay, tu papá va a venir algún día porque anda en Japón. Y el nene se lo cree, pero esa es una mentira. Y cuando el nene, y yo sé que lo hacen por cuidar su corazón, pero cuando el nene crece y sabe que eso era mentira, se resiente. Es otra desilusión. Es un shock, ¿verdad? Es otra desilusión. Y porque además, si lo contó en el colegio y estudió en ese colegio toda la vida, después se van a dar cuenta que papá nunca vino de Japón, lo pueden molestar, lo pueden bullear, o no sé, puede dar hasta pena. Y no queremos eso, queremos que nuestros hijos, con el papá presente o sin el papá presente, tengan respeto por sí mismos, dignidad, autoestima, valía personal, porque tú has sido tan buena madre que le has podido dar todo eso y hacerlo sentir valioso. Su valía tampoco dependía de que papá se quedara. Hoy nosotros de adultos no dependemos de el calificativo que alguien de afuera nos dé, sino
de quien nosotros creemos que somos, y los que creemos en Dios de lo que Dios dice que somos, y punto. ¿Y qué más que eso? Pero estar esperando la atribución externa es muy difícil. ¿Qué quiero decir con atribución externa? Que alguien nos esté diciendo, tú vales, tú eres inteligente, tú eres bonito, tú eres bonita. No, ¿quién crees tú que eres? Ahora, esto es fácil decirlo cuando somos adultos. Cuando somos niños y no está papá, te toca a ti ser esa fuente de decirle, de reafirmarlo y de involucrarlo en actividades que le hagan comprender en acción cuál es su género. Ok. Y tú de muy reafirmarlo, claro. por ejemplo, qué hijo tan guapo, qué hijo tan varonil, es que tú eres, valiente. Qué hijo tan valiente. Yo siempre digo guapo porque las mamás siempre vemos a nuestros hijos guapos. Ahora, qué hijo tan fuerte, me ayudaste a levantar esta caja. ¿Qué harías sin ti? ¿Me entiendes? Reafirmar. Y así mismo con las niñas mujeres. Ok, interesante. Ahí, eso es bien importante también, la sanación y la relación con papá, porque cuando vamos creciendo puede afectar eso, esta parte. Entonces, me imagino tú con la experiencia, pues nos puedes ampliar cómo afecta en la vida adulta no haber sanado esas heridas con papá. Wow, esto es tanto no haber sanado. Hoy vamos a hablar de papá, pero no estar bien con los padres entorpece tu vida. Sencillamente así. Son como unas piedras en las que te vas a tropezar y te vas a ir cayendo. No fluyes. No fluyes porque hablamos de que es la identidad y la identidad es el principio, es tu etiología. Si tú peleas con tu etiología de donde tú vienes, estás peleando contigo. Y no vas a avanzar. No vas a avanzar. Estás peleando contigo. Vamos a poner el ejemplo de una hija que pelea con su papá y ya es adulta. Esa hija es probable, esa mujer, que en sus relaciones de pareja tenga mucha dificultad, porque sin darse cuenta le va a atribuir a ese hombre las situaciones que no resolvió con el padre. Hay situaciones muy duras que no son fáciles, digamos, no digo de perdonar, pero de poder honrar a un padre cuando no se ha portado honorable con el hijo. Sin embargo, es lo que nos queda. Dos cosas. ¿Qué es honrar? En psicología es aceptar al padre como es, ¿verdad? Y darle las gracias porque a través de esa semilla que él puso, yo nací. Esas dos cosas. Ni siquiera les dije es quererlo o es relacionarse con ellos. No, pueden no hacerlo, pero esas dos cosas no puedes de verdad, por lo menos hoy piénsalas, no puedes dejar de aceptar que él es tu papá. Te guste o no, él es tu papá biológico. Y por esa semillita que él puso, tú estás aquí y por eso tienes la vida que tienes los hijos, tal vez no le debes el colegio, ni la formación, ni momentos alegres, pero sí la vida, que gracias a Dios y a esa semilla de él, porque mira, si no fuera esa semilla de él, tú fueras otra persona, pero no serías la que eres, ¿verdad? Esas dos, digamos, criterios son fundamentales. Con eso ya vas a tener mucha paz en tu corazón y en tu vida. Para el hijo hombre que rechaza a su madre, también está como hace poco yo iba corriendo, eso fue como en diciembre, iba corriendo una mañana así en mi carrera y habían un como tumulito y puse mal el pie y me pegué un gran somatón, me rompí la rodilla, el hombro y todo. Bueno, esas son, así lo estoy comparando, como esas piedrecitas tan chiquitas y sutiles que no ves, pero que si te vas ahí, te golpeas hasta el alma y pasas con dolor de cuerpo 3 días y tienes que tomar medicamento. Bueno, en la vida, esa hija no está bien, ese hijo no está bien con su mamá y pasa años así, lo más probable es que sus relaciones con la pareja sean muy difíciles. Es que si no hay confianza, no hay aceptación, no hay honra a la madre, es muy difícil que haya honra por una mujer que acabas de conocer y llevas 5 años de casado, por ejemplo. ¿Cómo? Si tu etiología no la respetas, no la aceptas, no puedes no avanzar. le agradeces la vida. Entonces, ¿cómo puedes agradecerle a otra mujer? Es que es como querer borrar, ignorar el pasado, tu etiología.
porque es parte de tu historia. Y solo cuando aceptamos nuestra historia tal como es, puede haber una sanación del corazón y de tus pensamientos. Porque cuando borramos, queremos borrar es negación, esto no pasó, pero la verdad adentro de nuestra psiquis están todos esos archivos de heridas que sí pasaron. ¿Cuándo salen? Cuando tengo la relación con una mujer. Cuando no puedo avanzar en la vida. Sí, y cuando tengo esa relación, porque estoy viendo figura femenina y en mi figura femenina primaria yo la desprecio, es mi madre, o en el hombre, cuando la chica está en relación con el hombre, pero cuando afloran esas dificultades, cuando yo me relaciono con ese novio o ese esposo que es hombre, pero es figura masculina y yo no logré confiar ni respetar a aquella anterior, va a ser muy difícil que te respete a ti. Así es de profundo. Esto es dicho en nuestro consciente. Ahorita aquí en la cabina lo estoy explicando, pero señores y señoras, esto no se da como un libro, esto lo vamos actuando en la vida. Cuando sentimos, estamos peleando, pero ¿por qué yo peleo y lo maltrato así? Si de verdad no era para tanto. Y entonces Sí, es un amor de gente. Pues sí, a veces son un amor y solo cometieron un errorcito y yo exploto en escalada. ¿Qué pasó allí? Y me tengo que revisar. O decimos, yo dije que nunca iba a ser así como mi mamá hablaba de mi papá, pero yo estoy hablando peor. ¿Qué me pasa? Y entonces es ahí donde pues hay que hacer la reflexión y solicitar la ayuda y hacer ese proceso de sanación para tener, porque ¿sabes qué? Tú que eres hijo, ella eres hija, tienes derecho de tener una vida bonita. Pero sana tus heridas del pasado, de tu casa, sánalas. Primero a limpiar adentro, aceptar y perdonar. Eso es bien importante mencionarlo. Y por acá dice, consulta a la doctora. Cuando el padre por pelear con la madre pelea con sus hijos y es un padre ausente y menosprecia, cuando los niños le hablan o buscan justamente con que tiene trabajo o está comiendo y los atiende cuando él quiere y donde él quiere. O sea que pelea con la madre, pero se quita con los hijos. Wow, eso es muy frecuente y es muy doloroso. Habla seguramente de un papá inmaduro y que sale de su rol y se pone de víctima, pero que no se da cuenta que lastima a sus hijos. ¿Qué se puede hacer ahí? La vez pasada comentamos que con uno de los dos padres que haga las cosas bien es bastante bueno. Entonces, si el papá hace eso, usted llénelos de atención y supla. Okay. Porque no puede rogar al otro, el otro tiene que madurar, la persona tiene que madurar. Y sí, terapia. Y saben, algo que es bien interesante con los hijos observan a sus padres y los hijos saben quién es cada uno. Aunque, por ejemplo, aunque este papá pelee con la mamá o le diga cosas o sea indiferente, los hijos van observando esto y saben quién es papá. ¿Qué quiero decir con esto? Estos hijos van a tener una relación con el padre de X o Y manera. ¿De acuerdo a qué? No a la madre, de acuerdo a los silencios y la indiferencia y a la siembra del padre. Aunque estén juntos en la misma casa, un hijo sabe quién es cada uno. Un hijo va evaluando, es como que hiciera un registro mental, es en el alma, pero es también en la conciencia, van registrando los hechos y así se va haciendo una relación. Claro, eso más adelante no se va a poder ocultar o manipular porque ellos están viviendo y tienen el contexto de la situación. Claro, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo que este señor madure y en unos 5 años quiera tener una relación como el otro que nos preguntaba el otro papá que nos preguntaba cómo hacer una relación emocional cercana. Ese hijo va a estar bien distante de su padre. Claro. E incluso podría decirle, a la papi, pero es que si tú nunca nos hablabas, o sea, ¿cómo te cuento? No sé cómo, porque tú te peleabas. Te peleabas y te refundías en tu oficina o te ibas o en el periodo. Tú no nos hablabas, papá. Es que, escuchen, señores, los hijos hablan cuando ya tienen una edad. Los hijos hablan. Por acá dice, ¿me podría hablar del papel de las mamás que a pesar de que el papá abandone a sus hijos o se quiera desentender de ellos, será bueno que les enseñe a honrar a sus papás a pesar de eso? Sí, siempre eso es sí, porque honrar es aceptar y es agradecer. Honrar es aceptar que él es tu papá. No lo vas a negar, porque esa es una mentira. No quieres criar a tus hijos en una mentira y en una fantasía, porque eso los va a llevar a un aspecto de la vida que se llama psicotizarse, que es salirse de la realidad. Fíjate qué importante y qué profundo. La verdad es
que él es su papá. Entonces lo acepto, bueno, él es mi papá. Y le doy las gracias porque yo nací a través de esa semilla, a pesar de que es que no es si es bueno, si es malo, si se fue o si quedó. Y vamos a ir más profundo. Yo no soy teóloga, pero sí soy creyente en Dios. Sí. Hay un versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí no dice si es bueno, si es borracho, si se fue, si se quedó. Dice, hónralo. Entonces la respuesta siempre va a ser sí, pero ahora voy a regresar a la psicología. Desde Bert Hellinger, que es transgeneracional, él habla del orden de las familias y que hay caos en las familias cuando hay desorden. Cuando tú niegas a un papá, no lo honras, hay desorden en ti, adentro de ti. Y entonces eso ya empieza a ser difícil en muchas áreas de tu vida. La respuesta es sí, sí y siempre sí, aunque no es fácil, pero es la mejor opción para la vida de tu hijo. Ah, qué lindo. Y felicitaciones a los hombres que han sido padres y sin haber tenido un buen ejemplo paterno también por ahí. Wow, maravilloso, maravilloso eso, porque hay papás que han sufrido la ausencia de sus padres y porque han sufrido esa experiencia, se han propuesto no hacerlo ellos con sus hijos y lo logran muchos de ellos. Y esos son super papás porque han como muy sana su mente, ¿no? Sí. Han podido posponer sus dolores personales de infancia y no los han trasladado. Eso se llama papa caliente. Es como cuando yo te doy a ti una papa caliente, ¿qué vas a hacer tú si está hirviendo? La vas a tirar y es probable que se la tiras a Danilo porque no la quieres tener. Entonces no le trasladó la papa caliente a sus hijos, sino que se sanó, ya sea que haya hecho un proceso o porque es muy inteligente emocionalmente y lo dispuso así y se lo propuso. Rompió el patrón o la cadena de seguir con esa misma... Alguien tiene que ceder, ¿no? Sí. Y qué lindo. Yo no sé si él, que nos cuente si hizo terapia o fue una decisión muy personal que se la formó desde niño, que también podría ser. Me encantaría saber esa parte. Por acá dice, ¿cómo se hace para acercarse a ese papá ausente ya siendo adulto? Porque es difícil acercarse a alguien que nunca estuvo ausente, que estuvo ausente y que con los años no cambia su actuar. Bueno, qué lindo porque tú ya eres adulto y vas a entender lo siguiente, vamos a comprender lo siguiente, mejor dicho, es probable que ese papá, como ya es mayor, no vaya a cambiar, pero el que tiene la oportunidad y la conciencia de esta pregunta eres tú, entonces búscalo tú, llámalo, invítalo al cafecito, después del cafecito, a almorzar, y haz una relación, aunque al principio sea incómodo porque no le conoces, da tú ese paso. Eso que estás preguntando, si lo llegas a hacer, eso ya es honra, porque es aceptación a tu padre tal cual es y es agradecerle la vida. Es la manera, hazlo tú y te vas a sentir 99.9% mucho mejor. Ay, qué lindo, me dio escalofrío porque... a mí también. Me encantó porque es él el que va a cambiar su historia. Claro. Él es una gran bendición, una gran oportunidad y qué lindo que ya lo sintió en su corazón. Mira, a mí también no sé cómo te llamas, pero hiciste una pregunta que nos impacta y además estás impactando a más gente que nos esté escuchando. Alex. Porque, Alex, hay personas que también están en tu caso. No es una tarea fácil, pero te aseguro que es de esas que pueden ser dolorosas, decidir y hacer la primera vez, pero que cuando termines y lo dejes en la puerta de su casa, donde se despidan, tu corazón se va a sentir lleno, quizás vas a llorar, quizás solo vas a reflexionar o quizás vas a sonreír, pero sí, 99.9 vas a estar mejor. Ay, qué lindo. Le puede decir, te acepto y te perdono, que fueron las frases que tú comentaste, ¿verdad? Sí, sí, si tú sientes que perdonaste ya, sí, y a veces no se puede perdonar tan fácil, sino que es en el transcurso de la relación. Y también puedes decirle lo siguiente, te acepto porque tú eres mi papá, yo sé que tú eres mi papá, de ti nací con mi mamá, y también te reconozco como mi papá. Y ¿sabes qué? Hay cosas que me duelen y estoy trabajando en ellas, pero sé que las voy a lograr perdonarte. No sé, y que no sabemos, es que esos momentos son milagrosos, que no sabemos si lo ves y ahí te vas a poner a llorar y le vas a decir que lo perdonas, no sabemos, pero esos encuentros son maravillosos. Hay algo importante, si ya lo tienes en tu pensamiento y en tu corazón, no tardes, hazlo hoy, no tardes, para mañana es tarde, es hoy. Qué bonito, dice, muchas gracias por transmitir toda esta información con profesionalismo, excelente día, no he ido a terapia, pero esto me ayuda muchísimo como madre, dice.
Que es mujer la que nos preguntó. Ay, qué linda. No has ido a terapia y ya lo tienes en tu corazón. Qué belleza, seguramente eres bastante sensible o crees en Dios, pero te felicito y no te tardes. En mi caso, dice, el papá de mis hijos falleció hace 11 años, salí con otra persona y falleció hace 5, y después mis hijos le tomaron cariño a uno de mis jefes y decían, usted es como nuestro papá, y falleció hace 3 años. Ahora ellos dicen que mejor no le toman cariño a alguien como papá porque se muere. Claro, es que ha sido pérdida tras pérdida tras pérdida, son 3 pérdidas. Hay que, tus hijos tienen que trabajar su duelo, tienen que también trabajar el concepto de la muerte como un proceso natural de la vida, ¿verdad? Y tus hijos están siendo sabios. Fíjate, la sabiduría de tus hijos es que se están autoprotegiendo de no sufrir una nueva pérdida. Pero ¿qué me dice a mí como psicóloga esto? Se están autoprotegiendo como un instinto e impulso natural. Sin embargo, me dice que atrás de estos duelos no ha habido un trabajo. Exacto. ¿Verdad? Cuando ellos entiendan que la vida, en la vida existe la muerte, que es parte de ella, les va a doler y todo, pero lo van a ver como un proceso más natural. Diferente. Y que querer a alguien no es malo porque nos va a doler. Querer a alguien es lindo porque vamos a dar y a recibir amor. Por acá, wow, de verdad que nos quedaríamos mucho tiempo, pero dice este mensaje, el papá de mis hijas me ocultó que era casado todo el tiempo y sus hijas eran sus sobrinas, la familia. Lo dice, y él decía que los apoyo y se dedicaba a las hijas, a los nietos y a los yernos. Mis hijas están iniciando la adolescencia y lo buscan, pero desde marzo que se inició nuevamente el proceso de la pensión alimenticia, no responde las llamadas. Ellas lo buscan y la sentencia es de 700 quetzales mensuales con jueces y obviamente, gracias a Dios, tienen una mamá que trabaja y es profesional. Wow. Bueno, aquí lo importante, es un caso muy duro porque hay mentira, ¿verdad? Hay engaño y tus hijas lo buscan, me duele porque él no les responde. Entonces aquí fíjate bien, aquí yo diría que está complejo porque ellas sienten el rechazo y la ausencia y ellas no merecen esto, de estarse exponiendo a que cada vez no les responda y seguir insistiendo. Aquí hay que decirles a tus hijas lo que se les dice a los niños cuando no hay papá que responda, que ese no es defecto de ellas, que él no le responde no porque ellas tengan algo malo o hayan hecho algo malo o sean responsables de ello, que esta es una decisión del padre y que es un defecto del padre, que no tiene que ver con ellas. Eso es muy importante. Para que no hagan el vínculo o que digan por nosotras. Exacto, o qué hicimos nosotras que no nos quieren, o qué tengo yo que no me quieren. ¿Sí? ¿Por qué? Sentirse culpables. Sentirse culpables o sentirse de menos, que ellas tienen algo, por lo tanto las rechaza hasta su padre, sino que es defecto del padre por lo que fuese y que no lo vamos a juzgar, pero que es algo que él tendrá que explicar en su momento si él quiere y si él puede y tiene esa capacidad. Me da la impresión que está evadiendo los 700 y que es por eso, y eso es muy triste, ¿verdad? Pero o no sé si estoy juzgando mal la situación, que sea por eso, o le debe vergüenza que lo hayan descubierto, que no eran sobrinas, sino que eran hijas, las hijas. Es una historia enredada. Sin embargo, vamos a salvar aquí la psiquis de tus hijas diciéndoles esto. No sé si puso la edad que tienen las hijas. No, son adolescentes. Son adolescentes. Fíjate que en la adolescencia es muy importante que les refuerces esta parte de que no es por ellas, sino que el papá decidió esto por su propia cuenta y que ellas son perfectas tal como son, que están enteras, que son dignas, que son valiosas, que esto no las disminuye. Y te voy a decir por qué más, porque si están en la adolescencia están próximas a tener relaciones de novios y de parejas, y entonces no me gustaría que tus hijas, cuando sea rechazada, porque en las relaciones de novios a veces se enamoran y no son correspondidas, ellas sean insistentes en estas relaciones con los chicos hasta que les contesten, sino que tengan esa dignidad, ese autorrespeto personal que signifique
que si uno puede aceptar que alguien no lo acepta o no lo quiere, pero que ese es porque es el gusto de esa persona, no es porque tú tengas algo malo. Pero ¿por qué pongo este paralelo? Por la edad que tienen tus nenas. Es bien sensible. No sé y si delicado. se dio a entender o hice, Sí, totalmente. Y esto creo que responde también a la pregunta que nos hacían, cómo hace una mamá para dar una buena imagen del hombre cuando el papá ha sido un mal papá. Bueno, que justamente lo que mencionabas, ¿verdad? Bueno, miren, esta pregunta es muy importante porque les voy a aclarar que no se trata de dar una buena imagen ni de inventarnos una historia inexistente. Es decir, no vamos a inventar tu papá era bueno, tu papá era cariñoso cuando no lo ha sido. Lo que estamos diciendo aquí es, vamos a dar la imagen de que tu hija o tu hijo sí tiene un papá, que se fue, murió o se fue a otro país, pero sí tiene papá, y que lo que nos corresponde como hijos es aceptarlos como nuestros padres y agradecerles que a través de ellos nacieron. No se trata de dar una buena imagen. La buena imagen, señores, los padres que me escuchan, la tienen que dar ustedes con su comportamiento. No hay otra forma de escribir un libro de cuentos fantástico si ustedes no se aparecen. Interesante, y como te digo, yo creo que aquí seguiríamos hablando, hay muchos mensajes. Dice, yo tuve un papá presente, pero solo llegaba del trabajo y se encerraba en el cuarto, nunca teníamos una comunicación formal. Ahora cuando nació mi sobrina, él quiso como comunicarse con sus hijos. Ya crecimos, pero a mis hermanos les costó mucho, pero ya hablan. Al menos yo no sé cómo soltar eso y me cuesta. O sea, lo que le cuesta es que no le dedicaba tiempo. Sí, fíjense la queja, no le dedicaba tiempo, él se encerraba y él estaba ahí, pero no estaba. Era un papá presente, ausente. Correcto. Entonces no tuvo ella esa identificación con el sexo opuesto, ni no tuvo esto. O sea, ¿qué hacer con esa parte? Te queda honrar también. Y ahora, si tu papá está vivo, haz una relación con él. Acércate tú. ¿Cuántos años tienes? Haz tú la relación si para ti todavía esto es importante. Y aprender a entender también que no, miren, es que cada papá, y no los vamos a excusar, pero es la verdad también, cada papá tiene una historia. También. Y no sabemos si el papá de tu papá tampoco le hablaba, no sabemos si lo trataba mal. También tenemos que ver a nuestros padres con compasión, y eso no es con lástima, esto es con un amor que comprende, que perdona, que como dijiste tú, ay, me dio escalofrío, es porque te llegó tanto, que sin conocer a la persona, sin verla, sentiste eso que ella podía estar sintiendo. Entonces, cuando nos ponemos en el lugar de ese papá que tal vez fue huérfano, que quedó solo, wow, ¿de quién iba a aprender ese papá también? ¿Sí? Ahora somos muy afortunados porque hay por todos lados información gratis de profesionales comprometidos con la vida de las personas, y podemos aprender. En ese tiempo ni psicólogo no existía, ni como una ciencia, ni la tomaban en serio. También ver a nuestros padres con compasión es importante para poder tener ese ángulo de comprensión y de perdón y de aceptación, y entonces poder tomar una decisión que es, bueno, yo voy a hacer la relación, yo voy a empezar, aunque él sea seco, aunque él solo me diga sí o no en el primer café, tal vez en el segundo ya me cuente algo, tal vez en el tercero ya le saco una risa, ¿sí? Poco a poco. Miren, las relaciones es la interacción de dos personas, pero alguien tiene que empezar. Me encanta. Gracias, Claudita, por abordar este tema tan importante y tan delicado en algunos casos, ¿verdad? Con mucha sensibilidad, sobre todo con mucho profesionalismo y claridad también. Yo quisiera felicitar a los papás presentes, a los papás que se esfuerzan, aquellos que viajan millas para ver a sus hijos, aunque sea un par de semanas o unos días, aquellos que hacen el tiempo y dejan el celular por un lado, aquellos que salen a trabajar todos los días. Esa es la madurez y el amor de un padre, el papá que quizás todos queremos tener. Feliz Día del Padre a los presentes, a los que ya no están, a los que se divorciaron, a los que se separaron, a los papás superpapás que son papás solteros y han hecho y asumido el rol de la mamá también, haciendo loncheras, llevando a los nenes al colegio, limpiando moquitos, lágrimas, pañales. A todos ustedes, grandes señores, grandes padres, grandes hombres, feliz Día del Padre. Y siempre a los que les falta, y a todos los papás les falta, igual que a las mamás, nos falta aprender. Es tiempo hoy de continuar aprendiendo, sanando, visitando y amando a nuestros hijos. Feliz Día al Padre.
Gracias, Claudita. Gracias, familia hermosa. Por acá nos vamos a quedar respondiendo algunos mensajes con Claudita y recordando que cuando sanamos con papá también sanamos con nuestra historia. Besos, abrazos y apapachos. El Morning.